¿Qué es el pecado? La pregunta que nadie quiere responder y el único capítulo que sí lo hace. Algo anda mal en el mundo. No necesitas un título en teología para verlo. No necesitas leer la Biblia, creer en Dios ni ir a la iglesia. Solo necesitas prestar atención. Enciende cualquier canal de noticias, lee cualquier libro de historia, pasa 5 minutos observando cómo se tratan los seres humanos en el tráfico, en la política o en sus relaciones más cercanas, y la conclusión es inescapable. Algo está fundamental, profunda y aparentemente irreparablemente mal con la raza humana. Y aquí está lo fascinante, prácticamente todos están de acuerdo con esa conclusión. El político está de acuerdo. El psicólogo está de acuerdo. El sociólogo está de acuerdo. El filósofo está de acuerdo. El biólogo evolutivo está de acuerdo. Todo pensador serio que haya mirado honestamente la condición humana ha llegado al mismo lugar: algo está mal. Donde todos se desmoronan por completo es en la siguiente pregunta: ¿qué está mal? ¿Y por qué? El evolucionista dice que el hombre empezó en el fondo y ha estado mutando hacia arriba. ¿Qué está mejorando? La evidencia de la historia no coopera con esa teoría, pero la teoría persiste. El psicólogo dice que el problema es ambiental. Algo te pasó. Tu infancia, tu trauma, tus circunstancias te hicieron así. El sociólogo dice que el problema es sistémico. Arregla las estructuras, arregla las instituciones, arregla las desigualdades económicas y el ser humano dentro de esas estructuras mejorará. El terapeuta dice que el problema es la culpa misma. Te sientes mal por cosas por las que no deberías sentirte mal. La solución es dejar de sentirte mal. Y la industria de la autoayuda ha construido un imperio sobre una sola frase: no es tu culpa. Ninguno de ellos puede arreglarlo. Ni uno solo. Después de siglos de psicología, sociología, filosofía política y cultura terapéutica, el problema no está mejorando. Está empeorando. Los hombres no están mejorando moralmente. Están acumulando iniquidades a un ritmo que solo se acelera a medida que la tecnología les da herramientas más eficientes para su corrupción. Hay una sola explicación que todas esas disciplinas se niegan a considerar. Un diagnóstico que precede a todas ellas por miles de años. Una palabra que solía estar en los labios de todos y que ha sido sistemáticamente eliminada de la conversación pública. Y un capítulo en un libro antiguo que explica no solo qué está mal con la humanidad, sino por qué, cuando empezó, cómo se extendió a cada ser humano que ha vivido y cuál es la única cura posible. El capítulo es Génesis 3. Y la palabra es pecado. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a entrar en el capítulo más importante de la Biblia. Vamos a ver lo que realmente registra, lo que realmente significa y por qué sin él no puedes entender nada de lo que sigue. Ni el Evangelio. Ni la cruz. Ni la resurrección. Ni tu propia vida. Nada de eso tiene sentido sin este capítulo. Y al final, la pregunta que nadie quiere responder va a tener una respuesta. Una respuesta precisa. Devastadora. Y esperanzadora. El mundo antes de la caída. Para entender que salió mal, primero tienes que entender cómo se veía lo correcto. Génesis 1. 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Ese es el veredicto sobre la creación original. No era adecuado. No era funcional. No era satisfactorio. Era muy bueno. El hebreo es enfático. Excesivamente bueno. Perfectamente bueno. Todo exactamente como fue diseñado para ser. ¿Y cómo se veía eso en la práctica? Sin desorden. Sin caos. Sin conflictos que no pudieran resolverse. Sin luchas que no fueran también un deleite. Sin dolor. Sin enfermedad. Sin decadencia. Sin muerte. El mundo físico no tendía hacia la entropía y la desintegración. Era estable, ordenado y gloriosamente vivo. Las relaciones humanas no eran fuente de sospecha, heridas ni luchas de poder.
Génesis 2:25 nos dice que estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. No porque no fueran conscientes, sino porque no había nada de qué avergonzarse. Ningún pensamiento malo había cruzado nunca por la mente de ninguno de los dos. Ninguna palabra hiriente había sido pronunciada jamás. Ningún motivo egoísta había moldeado nunca una decisión. Ese es el mundo que Dios hizo. Así se veía muy bueno. Y si quieres sentir todo el peso de lo que Génesis 3 está a punto de describir, necesitas tener esa imagen clara en tu mente, muy bueno. Todo exactamente como su creador lo había planeado. Ahora mira el mundo en el que vives. Enfermedad. Guerra. Traición. Abuso. Adicción. Injusticia. Corrupción. Cada relación humana definida por algún grado de sospecha y autoprotección. Cada vida humana definida por el acercamiento inevitable de la muerte. El mundo físico en decadencia. Civilizaciones que se levantan y caen, se levantan y caen. La segunda ley de la termodinámica nos dice que la materia tiende continuamente del orden al desorden. Todo se está rompiendo. Todo se está muriendo. Tan pronto como un bebé es concebido en el vientre, comienza a crecer y a morir al mismo tiempo. Esto no se parece en nada a muy bueno. Algo pasó entre Génesis 1:31 y el mundo en el que despertaste esta mañana. Algo que lo cambió todo. Algo que afectó no solo a los seres humanos, sino al suelo bajo sus pies. No solo a las relaciones humanas, sino a todo el orden creado. Algo tan catastrófico que el apóstol Pablo escribiría en Romanos 8 que toda la creación gime bajo el peso de ello. Lo que pasó está registrado en 7 versículos. Génesis 3, 1, 7. Y esos 7 versículos son el gozne sobre el que gira toda la historia humana. Los 7 versículos que lo cambiaron todo. Ahora la serpiente era más astuta que cualquier otro animal del campo que el Señor Dios había hecho. Antes de continuar, seamos claros en algo, esto no es una fábula. No es un mito. No es una alegoría diseñada para comunicar una verdad espiritual a través de un empaque ficticio. Génesis 3 es un registro histórico preciso de lo que realmente sucedió en un jardín real con personas reales. El hombre era real. La mujer era real. El árbol era real. El fruto era real. Las consecuencias fueron reales. Y el resto de la Biblia lo trata como real. Romanos 5 trata a Adán como una persona histórica cuyo acto histórico tuvo consecuencias históricas para todos los seres humanos que han vivido. Si Adán no es real, el argumento de Romanos 5 se derrumba por completo. Si la caída no es un evento real, el Evangelio no tiene fundamento. Entonces, la serpiente, más astuta que cualquier otro animal del campo. Y dijo a la mujer, ¿de veras dijo Dios que no comáis de ningún árbol del jardín? Fíjate en el primer movimiento. No fue un ataque frontal contra Dios. No fue una negación directa. Fue una pregunta. Una sutil distorsión. Dios había dicho en Génesis 2, 16-17, de todo árbol del jardín podrás comer libremente. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. La serpiente lo reformula, ¿de veras dijo Dios que no comáis de ningún árbol? El cambio de un árbol a todos los árboles es lo suficientemente pequeño como para parecer un simple malentendido y lo suficientemente grande como para plantar la idea de que Dios te está privando de algo. Que los mandamientos de Dios no son generosos, sino restrictivos. Que quien te creó no está de tu lado. La mujer responde con una corrección. Del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo, no moriréis. Porque Dios sabe que el día que comáis de él, se abrirán vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Ahí está. La mentira más antigua de la historia humana, Dios te está reteniendo algo. Te está privando de algo. Mereces más de lo que Él te da. Podrías ser como Dios. Podrías saber lo que Él sabe. Podrías ser tu propia autoridad.
Podrías tomar tus propias decisiones. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que estaba con ella, y él comió. Toda la transacción ocupa 11 palabras en el texto en inglés. Tomó. Comió. Dio. Comió. Los 4 verbos más trascendentales de la historia humana. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Lo primero, la vergüenza. Nunca antes la habían sentido. Nunca antes la habían necesitado. Ahora llega de inmediato, sin invitación, inescapable. Y la vergüenza no es una respuesta emocional al azar. La vergüenza es la huella psicológica de la culpa. Y la culpa es el registro interno del pecado. Algo dentro de ellos supo al instante que habían cruzado una línea que ya no se podía deshacer. Que ahora eran diferentes. Que el mundo era diferente. Y las hojas de higuera son el primer intento humano de la solución que nunca ha funcionado: cubrirlo. Esconderlo. Tratar el síntoma en vez de la causa. Y la causa está registrada en Romanos 5:12. El comentario del Nuevo Testamento sobre el evento de Génesis. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por un hombre. Adán. El pecado entró en el mundo. Y la muerte por el pecado. Y la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Cuando Adán pecó, no pecó como un individuo privado haciendo una elección personal con consecuencias personales. Pecó como la cabeza representativa de toda la raza humana. Todo ser humano que viviría estaba en sus lomos. Todos estábamos ahí. Todos caímos cuando él cayó. Todos heredamos lo que los teólogos llaman pecado original. Una naturaleza corrompida. Una inclinación hacia el mal. Una voluntad que se aparta de Dios y se vuelve hacia uno mismo. No recibimos una pizarra limpia que ensuciamos individualmente. Nacimos sucios. Todos y cada uno de nosotros. Ese es el diagnóstico. Y es el único diagnóstico que realmente encaja con el paciente. ¿Qué es realmente el pecado? Antes de continuar, definamos la palabra con precisión. Porque pecado es una de esas palabras que todo el mundo usa y casi nadie puede definir. El pecado es cualquier falta personal de conformidad con el carácter moral de Dios o con la ley de Dios. Esa es la definición teológica. Pero hagámosla más concreta. Un Juan 3:4 lo dice simplemente: el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado, comete infracción de la ley, y el pecado es infracción de la ley. Pecar es vivir como si no existiera la ley de Dios. Es tomar tus propias decisiones. Es hacerte la autoridad final sobre tu propia vida. Romanos 14:23 añade otra dimensión: todo lo que no procede de fe es pecado. Cualquier cosa que hagas que no sea un acto directo de confianza en Dios es pecado. Santiago 4:17 añade la dimensión de la omisión. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y un Juan 5:17 lo resume: toda injusticia es pecado. Así que hay 4 formas en que se manifiesta el pecado: pecas cuando piensas mal, pecas cuando hablas mal, pecas cuando actúas mal y pecas cuando omites el bien que sabes que deberías hacer. Comisión y omisión. Pensamiento, palabra, obra y negligencia. 4 categorías. Y si eres honesto contigo mismo, descubrirás que has cruzado al menos una de esas categorías en las últimas 24 horas. Probablemente las 4. ¿Dónde se revela la ley de Dios para que sepamos que cruza la línea? En las Escrituras. Esa es la única respuesta coherente. Y aquí es donde nuestra cultura se ha creado a sí misma un problema insoluble. Cuando quitas la Biblia como estándar de moralidad, no te queda nada más que el consenso. Haces una encuesta. Haces una votación. Mides lo que la mayoría encuentra aceptable en este momento y lo llamas moralidad. Pero el consenso no es un estándar. Es una veleta. Apunta hacia donde sopla el viento cultural.
Y no puedes construir una civilización sobre una veleta. El resultado es exactamente lo que estamos viendo en tiempo real. A medida que nuestra sociedad se aleja cada vez más de la palabra de Dios como estándar, la definición de pecado se encoge y se encoge hasta que prácticamente nada califica ya como pecado. Todo se convierte en una elección de estilo de vida. Todo se convierte en una expresión personal. Todo queda protegido por el derecho del individuo a definir su propia realidad. Y cuando el pecado desaparece del vocabulario, también desaparece la culpa. Y cuando la culpa desaparece, desaparece el arrepentimiento. Y cuando el arrepentimiento desaparece, desaparece la salvación. Saca el hilo del pecado del tejido y toda la prenda se deshace. Los diagnósticos fallidos del mundo. Karl Menninge fue el fundador de la Clínica Menninge, una de las instituciones psiquiátricas más famosas de América. Al final de una larga carrera estudiando la mente humana, escribió un libro cuyo título debería haber detenido a toda la cultura terapéutica en seco. El libro se llamaba ¿Qué pasó con el pecado?, y en él escribió: en todas las lamentaciones y reproches hechos por nuestros videntes y profetas, se echa de menos cualquier mención del pecado, una palabra que solía ser el verdadero lema de los profetas. Era una palabra que estaba en la mente de todos, y ahora rara vez o nunca se oye. ¿Significa eso que no hay pecado involucrado en todos nuestros problemas? ¿Ya nadie es culpable de nada? Un psiquiatra. Preguntando dónde se fue el pecado. Porque incluso desde dentro de la tradición terapéutica, él podía ver que la eliminación de esa palabra no había solucionado nada. Solo había quitado el diagnóstico mientras la enfermedad seguía extendiéndose. El evolucionista tiene un problema diferente. La teoría de la evolución nos dice que el hombre empezó en el fondo de la escalera moral y ha estado mutando hacia arriba. Mejorando. Volviéndose más capaz. Más noble. Pero la evidencia de la historia humana no apoya esa narrativa. Los hombres no son moralmente mejores que hace 1000 años. Quizás son moralmente peores porque los avances tecnológicos de la civilización simplemente les han dado herramientas más eficientes para su corrupción. Internet no hizo a los seres humanos más virtuosos. Les dio a la lujuria y la crueldad humana una plataforma global. La era nuclear no hizo a los seres humanos más pacíficos. Les dio a la agresión humana la capacidad de destrucción sin precedentes. La tecnología amplifica lo que ya está ahí. Y lo que ya está ahí no está mejorando. La tradición psicológica ha producido la alternativa culturalmente más influyente a la doctrina del pecado. Y su principio operativo es simple: el problema no eres tú. El problema es lo que te pasó. Tu entorno. Tu crianza. Tu trauma. Tu desventaja económica. Tu cableado neurológico. Nada es tu culpa. Todo es explicable. Y si es explicable, es excusable. Y si es excusable, no le debes una disculpa a nadie y Dios no te debe ningún juicio. Wayne Dyer, cuyo libro de autoayuda vendió millones de copias, escribió que la culpa debe ser exterminada, limpiada con aerosol y esterilizada para siempre. Su receta para la culpa era seguir haciendo la cosa que la causa hasta que dejes de sentirte mal por ella. Quema tu conciencia. Niégate a escucharla. Te lo debes a ti mismo. Y el sistema legal ha seguido el ejemplo de la cultura. Un hombre roba una tienda, recibe un disparo del dueño y logra demandar al dueño por no entender que el ladrón era una víctima de la sociedad. Cobra el acuerdo. En menos de 2 meses es arrestado cometiendo otro robo a mano armada. En silla de ruedas. La lógica que decía que no era responsable de su primer crimen no hizo nada para prevenir el segundo. Porque la eliminación de la responsabilidad nunca rehabilitó a nadie. Solo elimina el mecanismo por el cual la rehabilitación podría comenzar. Si esto te está haciendo ver el momento cultural en el que estamos de forma diferente a como lo veías antes, este es el momento de suscribirte, dejar un comentario y compartir esto con alguien que necesita escucharlo. Así es como más gente encuentra este contenido. Solo vamos por la mitad. 3 cosas que el pecado realmente es. Ahora que entendemos qué es el pecado por definición y que no es según las alternativas fallidas del mundo,
profundicemos en su carácter. Porque el pecado no es solo un comportamiento. No es solo una categoría de acciones que cruzan una línea. Tiene una naturaleza, una textura, una forma de manifestarse en el mundo que es consistente y reconocible una vez que sabes qué buscar. El primer carácter del pecado es que es contaminante. El pecado es al alma lo que una cicatriz es a un rostro hermoso. Lo que una mancha es a un paño de seda blanco. Lo que la podredumbre es a la fruta. Corrompe lo que toca. Degrada lo que entra. El profeta Zacarías describe el pecado como un vestido sucio que lleva a una persona. No un vestido limpio con una pequeña mancha. Un vestido sucio. Da un tipo que podrías ver en alguien que ha vivido en la calle durante años con la misma ropa a través de todo tipo de clima y estaciones. Esa es la imagen. Así se ve el pecado desde adentro. Así es lo que le hace al alma que lo alberga. Pablo lo llama en 2 Corintios 7:1, la inmundicia de la carne y del espíritu. El puritano Thomas Godwin escribió, el pecado se llama veneno, los pecadores serpientes. El pecado se llama vómito, los pecadores perros. El pecado se llama hedor de sepulcro, los pecadores sepulcros podridos. Imprime la imagen del diablo en el alma humana. Y Ezequiel 20:43 describe algo notable. Allí os acordaréis de vuestros caminos y de todas vuestras obras con las que os habéis contaminado, y os aborreceréis a vosotros mismos en vuestra propia presencia por todas las maldades que habéis cometido. Cuando una persona ve verdaderamente su pecado por lo que es, la respuesta no es indiferencia. Es aborrecimiento. No autocompasión. No victimismo. Aborrecimiento. El reconocimiento profundo y visceral de que lo que hay dentro de ti es genuinamente feo. Ese es el efecto contaminante del pecado produciendo su resultado honesto. El segundo carácter del pecado es que es rebelión. El pecado no es un error. No es un cálculo equivocado. No es una elección neutral que casualmente tuvo consecuencias negativas. El pecado es, en su núcleo, una declaración de guerra contra Dios. Es la criatura diciéndole al Creador, haré lo que yo quiera. Levítico 26. Ve el pecado como andar en contra de Dios. Constantemente. Sin cesar. No es un accidente de ir en la dirección equivocada, sino el acto deliberado de poner tu rostro contra la dirección que Dios ha establecido y caminar en sentido contrario. Una de las palabras hebreas para pecado es pasa. Y pasa significa rebelión. No error. No debilidad. Rebelión. Esa fue la naturaleza del pecado original de Lucifer. Esa fue la naturaleza de la decisión de Eva en el jardín. La serpiente no la tentó con algo que pareciera malo. La tentó con el acto supremo de rebelión. Podrás ser como Dios. Podrás ser tu propia autoridad. Podrás destronar a quien te hizo y reemplazarlo contigo misma. Y ella tomó el fruto. Jeremías 44. La voz del corazón rebelde con una honestidad devastadora, ciertamente haremos todo lo que ha salido de nuestra propia boca. Ese es el pecado en su destilación más pura. Dios, haremos lo que queramos. Tu ley está anotada. Tu carácter es reconocido. Y haremos lo que queramos. El pecado, si pudiera salirse con la suya, no solo destronaría a Dios. Lo desdiosificaría. El pecador en su estado natural no es neutral hacia Dios. Está en guerra contra Dios. Romanos 8:7. Porque el designio de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. El tercer carácter del pecado es que es ingratitud. Esta es quizá la más condenatoria de las tres. Porque cada cosa que has disfrutado alguna vez, cada aliento que has respirado, cada relación que te ha traído alegría, cada comida que te ha satisfecho, cada momento de belleza que has presenciado, cada capacidad que has tenido para pensar, sentir, amar, reír, trabajar, descansar. Todo eso vino de Dios. Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos, Mateo 5:45.
Todo pecador que ha vivido ha estado rodeado de la misericordia y generosidad de Dios en cada momento de su existencia. Y su respuesta, la respuesta del corazón humano natural, es tomar todo lo que Dios da, disfrutarlo plenamente y no darle nada a cambio. Romanos 1:21, aunque conocieron a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias. Eso es lo que Pablo identifica como la raíz de toda la corrupción que sigue en Romanos 1. No es ignorancia. No es oscuridad inocente. Es ingratitud. Conocer y no honrar. Recibir y no agradecer. Es como la historia de Absalón. En el momento en que David, su padre, lo abrazó, lo besó y lo restauró al favor, Absalón comenzó a tramar traición contra su padre. El pecador toma el beso de Dios, la misericordia diaria, la provisión y la belleza que Dios derrama sobre el mundo. Y usa la fuerza que eso le da para servir al enemigo de Dios y oponerse a sus propósitos. El pecado es contaminante. El pecado es rebelión. El pecado es ingratitud. Y una vez que ves claramente esas tres cosas, ya no puedes dejar de verlas. Y no puedes mirar los diagnósticos del mundo sobre la condición humana, todas esas teorías sobre el entorno, los sistemas y el progreso evolutivo, sin ver lo catastróficamente superficiales que son. No se equivocan en detalles menores. Se equivocan en el nivel más fundamental. Están tratando los síntomas porque no pueden ni siquiera nombrar la enfermedad. El costo real de eliminar la culpa. Ann Landers, la famosa columnista de consejos, escribió esto: uno de los ejercicios más dolorosos, autodestructivos y que más consumen tiempo y energía en la experiencia humana es la culpa. Puede arruinar tu día, tu semana o tu vida. Recuerda, la culpa es un contaminante y no necesitamos más de eso en el mundo. Y nuestra cultura en gran medida está de acuerdo con ella. Toda la empresa de la cultura terapéutica moderna está orientada a la eliminación de la culpa. Deja de culparte a ti mismo. Libera la vergüenza. Eres suficiente. Mereces amor exactamente como eres. Ninguna de esas cosas es completamente falsa. Pero aquí está lo que realmente cuesta la eliminación de la culpa. La culpa no es principalmente un enemigo de tu salud mental. La culpa es una señal. Es el sistema de alarma interno que te dice que has cruzado una línea que no debías cruzar. Es dolorosa precisamente porque es precisa. Y cuando silencias la alarma diciéndote a ti mismo que la alarma es el problema, no arreglas lo que la causó. Simplemente dejas de oírla. Una persona que no siente culpa no puede arrepentirse. Una persona que no puede arrepentirse no puede ser perdonada. Una persona que no puede ser perdonada permanece en la condición que produjo la culpa en primer lugar. La eliminación de la culpa no libera a nadie. Lo atrapa más completamente en aquello mismo de lo que intentaba escapar. Elimina el único mecanismo por el cual la enfermedad podría haber comenzado a ser tratada. Por eso la doctrina del pecado no es crueldad. Es misericordia. Decirle a alguien que es pecador no es un ataque a su dignidad. Es lo único honesto que puedes decirle a alguien que se está ahogando y no lo sabe. El diagnóstico tiene que venir antes de la cura. No puedes entender lo que Jesús hizo en la cruz si no entiendes que hizo necesaria la cruz. No puedes sentir el peso del perdón si te han dicho que no hay nada que perdonar. El capítulo que lo explica todo. Da un paso atrás y mira Génesis 3 en su totalidad. Antes de ese capítulo, todo era muy bueno. Después de ese capítulo, todo está roto. Antes, no había vergüenza, ni muerte, ni decadencia, ni conflicto. Después, la vergüenza llega de inmediato. La muerte sigue. La tierra es maldecida. Aparecen espinos y cardos. Los primeros hijos nacidos de Adán y Eva, uno asesina al otro. El resto, como dicen, es historia. Todos los problemas del universo, problemas físicos, espirituales, morales, sociales, económicos, políticos, todos tienen su origen en los eventos registrados en esos 7 versículos. No es una exageración. Esa es la afirmación del texto mismo, confirmada por el Nuevo Testamento, confirmada por el patrón de toda la historia humana.
Y aquí está lo que hace que Génesis 3 no sea el capítulo más deprimente de la Biblia, sino el más necesario, porque el mismo Dios que pronunció la maldición también dio la primera pista de la cura. Génesis 3:15. Justo en medio del juicio, Dios le habla a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia, él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La primera profecía del Evangelio. Escondida dentro de la maldición. Antes de que las hojas de higuera terminaran de cocerse. Antes de que Adán y Eva dieran un solo paso fuera del jardín, Dios ya estaba anunciando que la descendencia de la mujer un día aplastaría la cabeza de la serpiente. Que lo que el enemigo había roto, Dios un día lo restauraría. Que la fuerza de muerte que entró por un hombre un día sería derrotada por un hombre. Romanos 5:12 nos dice que el pecado entró por un hombre. Romanos 5:17 nos dice que los que reciben la abundancia de la gracia y el don gratuito de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. El primer Adán trajo pecado y muerte. El último Adán trajo justicia y vida. Génesis 3 no es el final de la historia. Es la explicación de por qué el resto de la historia tenía que ser contada. No puedes entender el Evangelio sin Génesis 3. No puedes sentir el peso de lo que Jesús hizo en la cruz sin entender que hizo necesaria la cruz. No puedes recibir el perdón con toda su fuerza hasta que entiendas qué es lo que se está perdonando. El capítulo que explica todo lo que está mal en el mundo es también el capítulo que hace que la cura tenga sentido. El pecado es contaminante. Corrompe el alma. El pecado es rebelión. Declara guerra contra Dios. El pecado es ingratitud. Lo toma todo y no devuelve nada. Y el pecado entró en el mundo por un solo acto de desobediencia en un jardín hace mucho tiempo. Y ha estado en cada corazón humano desde entonces. Pero el que hizo el jardín también hizo la cruz. Y la cruz es la única respuesta a Génesis 3 que jamás ha funcionado. Si esto abrió algo en ti hoy, lo mejor que puedes hacer ahora mismo es suscribirte, dejar un comentario y compartir esto con alguien que ha estado intentando entender que está mal en el mundo. Así es como más gente encuentra este contenido. Dependemos de ti para difundirlo. Por favor, manténnos en tus oraciones. Dios te bendiga.